sesiona por un periodo máximo de 3 horas, por favor. Tomamos nota, presidente encargado. En tal virtud, solicitamos la presencia en el hemiciclo legislativo de la doctora Jimena Garzón Villalba.
Señor presidente encargado, muchas gracias por la espera. A continuación, con su autorización, contaremos con la intervención de la exministra de Salud Pública, la doctora Jimena Garzón Villalba. Buenas tardes con todos. Doctor Esteban Torres, presidente de la Asamblea Nacional, encargado. Señores y señoras asambleístas. Señor presidente, por favor, le solicito que me autorice pasar una presentación para poder hacer mi defensa. Prosiga, señor secretario. Señores asambleístas, esta mañana me presento a ustedes en cumplimiento de la convocatoria a esta sesión conforme a lo dispuesto en la resolución número LR 2021-2023-134 para dar trámite al juicio político en mi contra. Me presento ante ustedes como una ciudadana ecuatoriana, sin afiliación política, sin ejercer ningún cargo público. Y es justo por esto que considero que este juicio que se llevará a cabo el día de hoy no solo que carece de contexto, sino que es completamente infundado, ya que su impulso carece de pruebas. Como lo demostraré en mi exposición, las aseveraciones de los asambleístas interpelantes no tienen ninguna evidencia. Y eso es lo que más me llama la atención. ¿Por qué impulsan este juicio político? ¿Porque están cumpliendo acaso su función de fiscalización? Qué extraño. Si fuese eso cierto, deberían haber seguido juicio político a los exministros y a otras autoridades de la Red Integral Pública de Salud que durante la pandemia compraron fundas de cadáveres a más de $100, que compraron mascarillas con sobreprecio, que compraron medicamentos a carnicerías, como lo afirma el asambleísta Venegas, que no han respondido hasta la fecha qué es lo que hicieron con los cadáveres de los ecuatorianos que fallecieron durante la pandemia, que no controlaron las enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, las cuales se combinaron con el COVID-19 y provocaron miles de muertes, que no lograron comprar vacunas contra la COVID-19 y que las pocas que adquirieron fueron administrados a sus amigos VIP, que no desarrollaron un plan de vacunación técnico y no desarrollaron ni implementaron un plan de control de la pandemia, que dejaron sin vacunas de esquema regular a los niños ecuatorianos. ¿Dónde están esos juicios políticos? Qué extraño. Y toda esa ineficiencia de las autoridades anteriores terminó con la vida de 75,000 ecuatorianos. Ninguna guerra, ningún desastre natural ha dejado tanta mortandad en nuestro país. Y me vuelvo a preguntar, ¿por qué no se ha seguido juicios políticos a los responsables? ¿Será entonces que este juicio político tiene otro fondo? ¿Intereses personales? ¿Disputas entre farmacéuticas? ¿Venganza contra una ministra, exministra técnica, comprometida, honesta, transparente, que combatió la corrupción en su administración, que denunció casos graves a la Fiscalía como lo que pasó en la maternidad del Guasma, que denunció casos en la Fiscalía como lo que pasó en Galápagos también, que no utilizó además la función pública en su propio beneficio? Yo les agradezco a los familiares y a los pacientes de enfermedades raras y catastróficas por estar aquí presentes. Y mi pregunta a ustedes es únicamente, ¿solamente durante mi gestión no se les atendió? ¿Desde cuándo se arrastran los problemas de los pacientes con enfermedades raras y catastróficas? La misma asambleísta Viteri dijo desde el 2012. Si la Asamblea decide censurarme, ¿sería el resultado que ustedes esperan de la gestión de la Asamblea? ¿Creen ustedes en realidad que va a mejorar su situación de la salud por censurar a una exministra que tuvo apenas 13 meses en funciones, 8 o 9 de los cuales se encargó de controlar la pandemia y permitirnos que todos nosotros estemos aquí, sentados? Señores y señoras asambleístas, este es un juicio. Ustedes son el jurado. No permita que se convierta en un circo, en una telenovela basada únicamente en lo que se le viene a la mente a un asambleísta blindado por su inmunidad parlamentaria, para difamar, para hacer daño, para injuriar de manera calumniosa a una mujer ecuatoriana que aceptó el cargo de ministra de Salud por compromiso con nuestro país, por amor a sus ciudadanos, porque quise retribuir lo que el Ecuador invirtió en mi formación. Voy a hacer una exposición acerca del cumplimiento de mis funciones.
Estoy compartiendo pantalla, por favor, por el Zoom. Con su autorización, presidente encargado, procedemos con la proyección en las pantallas laterales del hemiciclo legislativo. Muchísimas gracias. Cuando yo inicié mis funciones en mayo, el 24 de mayo del 2021, nuestro país se encontraba sumido en una pandemia. La gente moría en las calles, nosotros, el Ecuador, ocupábamos los primeros titulares en periódicos internacionales porque en una sola ciudad había más muertes que en países enteros. Eso no solamente se debe a que los ministros de salud, que nunca han tenido un juicio político, no consiguieron vacunas. Se debe también a que no controlaron enfermedades como el dengue, y la combinación del dengue con la COVID produjo la muerte de miles de ecuatorianos. Y ustedes lo conocen, señores asambleístas, porque ustedes fueron víctimas también de la pandemia. El sistema de salud estaba completamente colapsado, los hospitales no tenían camas disponibles, todos estaban llenos de pacientes COVID, las unidades de cuidados intensivos se encargaban de atender pacientes COVID. No tenían capacidad para atender otro tipo de pacientes graves, como los que se pueden haber agravado, por supuesto, con las enfermedades catastróficas. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Salud, sí había una escasez de medicamentos. Teníamos el 52% del abastecimiento apenas. Por eso es que nosotros desde el inicio de nuestra función empezamos a trabajar en planes para poder abastecer las unidades de salud del Ministerio. Hicimos 5 procesos de compras centralizados, uno en emergencia, el 2021, el régimen especial, luego trabajamos en la emergencia decretada por el señor presidente de la República en junio del 2022. Además de eso, impulsamos la catalogación de los fármacos para la compra de catálogos, impulsamos las compras de medicamentos a nivel internacional. Esto es cumplimiento de funciones. Yo no solamente estaba sentada en mi escritorio esperando que las unidades de salud se abastezcan. No, señores asambleístas, yo estaba trabajando. Estaba trabajando porque el sistema de salud, un sistema de salud que ustedes los que son médicos saben perfectamente que no funciona, que no puede trabajar. No, simplemente estaba colapsado. Y nosotros, sabiendo la realidad, empezamos a hacer todos estos planes para poder abastecer el sistema de salud del Ministerio de Salud Pública. Solventamos el problema de la necesidad de vacunas pediátricas. ¿Por qué no hablan de eso los asambleístas interpelantes? ¿Por qué no dicen que no habían vacunas? Ustedes saben. En la Comisión de Salud hablamos, no habían vacunas pediátricas. Nosotros solucionamos el problema. Pagamos además las vacunas que no habían sido compradas. Eso no solamente es vacunas COVID, son del cuadro, del cuadro pediátrico de vacunas, del cuadro regular de vacunas para los niños. Saben muy bien ustedes lo que pasó. Nosotros resolvimos ese problema. Se priorizaron, por supuesto, la adquisición de fármacos para pacientes graves y controlamos enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, que estaban matando millones, miles de personas. De 52% que estaba abastecido las unidades del Ministerio de Salud cuando nosotros asumimos el cargo, llegamos a un abastecimiento de 67% en fármacos y 71% en dispositivos. Y los que son médicos aquí también saben que el abastecimiento de fármacos no es estable. Es decir, yo puedo tener para 3 meses un abastecimiento de 80%, 90%, y sin embargo hay rotación, atiendo pacientes, consumo esos fármacos, y hasta poder hacer una nueva adquisición, ese abastecimiento baja. No se mantiene estable porque yo estoy atendiendo pacientes. Y en un sistema colapsado en el que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no podía atender a sus afiliados porque perdieron las afiliaciones, porque perdieron los trabajos por la pandemia y por otras situaciones del IES que yo no sé explicar porque yo no soy responsable del IES, pero sí de los pacientes, de los ecuatorianos que se cambiaron de sistema, que se pasaron del IES al Ministerio de Salud Pública para recibir atención de salud. Eso ejerció una demanda
en las unidades del Ministerio de Salud Pública. Es decir, nosotros dimos más medicación a pacientes que así la necesitaban. Que no los podíamos dejar abandonados, por supuesto. Y ustedes se van a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué se desabasteció el sistema de salud? Además, por supuesto, de la pandemia, en que todas las unidades de salud se dedicaron a comprar fármacos para la atención de pacientes COVID. Esta es la razón. Porque desde el 2018 se encargaron de sacar los medicamentos del catálogo electrónico del CERCOP. Y ustedes pueden ver aquí reflejado cada uno de los años. En el 2018 existía un 93% de abastecimiento de fármacos a nivel nacional cuando habían 452 fármacos catalogados. Bajaron al 2019, 349 fármacos catalogados y bajó también el abastecimiento de fármacos en los hospitales al 88%. Y en el 2020 bajaron aún más, 221 fármacos catalogados, 69% apenas de abastecimiento en las unidades de salud pública. En el 2021 llegamos a 104 fármacos catalogados. Eso es inaudito, inaudito. Eso está correlacionado, la baja de la catalogación con la baja del abastecimiento en las unidades de salud pública. Y nosotros promovimos, en trabajo con el CERCOP, por supuesto, que nuevamente los fármacos entren en el catálogo electrónico. Y es así como en el 2022, que se terminó con 269 fármacos catalogados, se alcanzó el 67% de abastecimiento en las unidades de salud. Y al momento, en el 2023, con 381 fármacos catalogados, se ha logrado el 75% del abastecimiento en las unidades de salud. ¿Y por qué es tan importante la catalogación de los fármacos? Muchos de ustedes saben, ustedes también han trabajado en esa época. El catálogo electrónico del CERCOP evita que se compre a dedo en cada una de las unidades desconcentradas de salud, porque ahí es donde ha existido la corrupción. Ustedes mismos lo han denunciado. No es como dice la asambleísta Viteri. Sí, ella me recomendó que yo compre a dedo. Yo no me voy a prestar nunca a comprar a dedo, porque nunca me he prestado a hacer negocios de nadie. Y quizás esa es una de las causas por las que yo estoy parada hoy día aquí frente a ustedes. Siempre realizamos compras legales y transparentes. ¿Qué es lo que señala el asambleísta Vanegas? Supuestamente el régimen especial de compras públicas es una práctica deshonesta e ilegal. No, señores. No, señores asambleístas, muchos de ustedes son abogados. Yo no sé, el asambleísta Viteri y el asambleísta Vanegas son abogados. El régimen especial es legal, es un instrumento legal que consta en el artículo 2, numeral 8 de la Ley de Contratación Pública desde el año 2008. No me lo inventé yo. No se ha reformado por ningún decreto presidencial, eso es falso. Para que ustedes tengan un contexto, nosotros hicimos la compra por régimen especial en diciembre, el 30 de diciembre exactamente del 2021, perdón. Nunca se contrató a dedo. Nosotros hicimos invitaciones a las empresas públicas que proveen fármacos, las empresas que se encuentran habilitadas por el CERCOP y por el ARSA. La UTA-EP está habilitada por el CERCOP y tiene además certificado de buenas prácticas de manufactura emitidas por el ARSA. Yo pude haber contratado a dedo, señores asambleístas. Sí pude, porque eso me permite la ley. Y sin embargo, mandamos invitaciones, y tengo aquí, si ustedes necesitan las evidencias, de los correos electrónicos que se mandaron a todas las empresas públicas del país para que nos oferten los fármacos, y contestaron dos, la UTA-EP y la Universidad Central. La Universidad Central se excusó porque por problemas internos no nos podía ayudar con la provisión de fármacos y contestó la UTA-EP y se contrató con ella porque estábamos preocupados, porque sabíamos
que necesitábamos fármacos en el sistema de salud. Porque como bien lo dijo la asambleísta Viteri, en la emergencia de 123 fármacos que necesitamos priorizados para la atención de enfermedades raras, catastróficas y otras enfermedades de importancia en el país, apenas pudimos comprar 42. Ustedes no se ponen a preguntar por qué no nos vendieron. ¿Por qué no nos vendieron los fármacos? ¿Por qué no nos vendieron? Porque querían aprovecharse de la emergencia para vendernos a precios carísimos. Y ahí sí, con justa razón yo hubiera estado aquí plantada frente a ustedes, ante ustedes que me reclamen que yo compré con sobreprecios, porque tenían toda la razón. Nunca, asambleístas, nunca se compró con sobreprecios. Nunca me iba a permitir yo para el juego de las farmacéuticas, como parece que algunos asambleístas sí lo hacen. En el régimen especial pudimos comprar 149 de los 299 fármacos que necesitábamos. Tampoco pudimos comprar todos. Y entonces ahí vienen las excusas de que no se pudieron importar los fármacos porque la guerra, por la pandemia. ¿Cuáles son las razones? Si ustedes realmente quieren ayudar al Sistema Nacional de Salud, hay que solucionar esto. Una ministra de Salud en 13 meses, 8 de los cuales pasó duramente trabajando en planes epidemiológicos de control de la pandemia y que lo logró. Ustedes ahorita no tienen, ninguno de ustedes están usando una mascarilla, al contrario de otros países. En 8 meses que estuve al frente de todas las intervenciones epidemiológicas y de salud pública para controlar la pandemia, nunca me descuidé tampoco del abastecimiento de los fármacos a nivel nacional. Tampoco me iba a prestar para negociarlos. Vamos a escuchar una de las intervenciones durante las presentaciones en la Comisión de Fiscalización. ¿Podía comprar los medicamentos Ginsberg bajo el sistema público o privado? Como una empresa cualquiera. La empresa de la pública de la UTA, de la universidad, ¿podía comprar los medicamentos Ginsberg bajo el sistema público o privado? La resolución RE CERCOP 2022 raya la resolución RE CERCOP 2022 De la pública de la UTA, de la universidad público. La empresa de la pública de la UTA, de la universidad, ¿podía comprar los medicamentos Ginsberg bajo el sistema público o privado?
como una empresa cualquiera en el mercado privado lo podía hacer sin ningún problema. ¿Podría identificarnos en qué fecha el Ministerio de Salud Pública, a cargo de la exministra Jimena Garzón, se dieron estas compras? ¿Fue antes o después de retirar las buenas prácticas de manufactura a los fármacos Ginsberg? Fue antes. Ya le digo. Fue antes. Perfecto. Claramente, la doctora María Sara Gijón dice explícitamente que yo compré a la UTA y que podía la UTA vendernos los fármacos. Además de eso, habla acerca de los fármacos de esta casa farmacéutica y le pregunta si es que cuando nosotros compramos el certificado de buenas prácticas de manufactura de Ginsberg estaba habilitado, y ella contesta que sí, estaba habilitado. Y yo quiero hablar acerca de la sentencia número 67918 JP 20 y acumulados sobre el derecho de medicamentos de calidad, seguros y eficaces, que al parecer el asambleísta Vanegas ni la asambleísta Viteri han leído. En el artículo 62 dice: la regulación y el control sanitario de la producción, importación, distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y expendio de los medicamentos está a cargo del ARSA. El ARSA es una secretaría adscrita al ministerio, no es parte del Ministerio de Salud Pública. Y ustedes lo saben bien, señores asambleístas. ¿Cómo se escoge al director del ARSA? 3 ministerios. En un directorio escogen al director del ARSA. No solamente el ministro de Salud. En el numeral 63 dice: el CERCOP es la entidad rectora de la contratación pública del Ecuador, que junto con la Autoridad Sanitaria Nacional es responsable de establecer las políticas, desarrollar y administrar la contratación pública en Ecuador. De la eficiencia, transparencia y oportunidad del CERCOP depende en parte el acceso a los medicamentos de calidad, seguros y eficaces. La resolución RE CERCOP 2022-122 del 23 de febrero, que se denomina regula la adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud a través de procedimientos en regímenes especiales, fue firmada por usted. Claro, esa es la resolución que permite aterrizar lo que está en el decreto ejecutivo 337 del señor presidente y establece ya los mecanismos para el avance de la subasta inversa corporativa de medicamentos. Firmada por mi persona como la directora general del CERCOP. Usted ha señalado, doctora, que la empresa Ginsburg del Ecuador se encontraba, y así lo ha señalado usted, en distintos momentos, primero pasiva el año 2017, el 2019 estaba como contratista incumplida, luego estaba deshabilitada porque aparentemente había tenido algún problema y también habla de 121 medicamentos suspendidos. Lo que yo quiero preguntarle es si usted conocía que gracias a este régimen especial en el que participaron empresas públicas, privadas, creadas por universidades estatales, atendiendo los decretos ejecutivos dictados por el presidente y por el reglamento al que usted se refirió, que usted lo firmó, ¿usted sí sabía que esta empresa Ginsburg fue la intermediaria teniendo prohibiciones con el Seguro Social porque es deudora del Seguro Social y que fue la que entregó los medicamentos que se distribuyeron a los hospitales públicos? Estimado asambleísta Vanegas, estimado señor presidente de la comisión y estimados miembros de esta comisión, aquí estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. El régimen especial que permite la contratación, es decir, la compra por parte de entidades públicas con otras entidades públicas, es del artículo 2, literal 8. ¿Qué digo? Numeral 8. Artículo 2, numeral 8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que habla de la contratación que pueden realizar directamente
las entidades del sector público, es decir, más de 8.335 entidades del Estado, entre sí o con empresas públicas. Ese es un tema totalmente diferente a la subasta inversa corporativa de medicamentos. La subasta inversa corporativa de medicamentos es un régimen totalmente diferente. A lo que usted se refiere, señor asambleísta, es a la contratación directa que pueden haber realizado y efectivamente han realizado algunas entidades contratantes con empresas públicas. No tiene absolutamente nada que ver con la subasta inversa corporativa de medicamentos. Al día de hoy, estamos hablando y desde el mes de está deshabilitado de procedimiento de contratación pública, no puede participar en el mercucho, tal vez, ¿aló? Tal vez Sí, me la estoy escucharon. escuchando. Señor presidente, ¿me escuchó, señor Villavicencio? Muy poco. Que en algún momento estaba otra vez inestable. Señor presidente, cortado. Sí, está complicado. Pero vale mencionar, señor presidente, que estamos hablando de dos procedimientos totalmente diferentes. La posibilidad que tienen las entidades contratantes, todas las entidades contratantes, de contratar entre ellas, es decir, por ejemplo, un ministerio, la misma Asamblea Nacional puede contratar con otra entidad del Estado, ¿sí? Eso es un régimen especial de conformidad con una ley, que es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y en el artículo 2, numeral 8, consta eso, y en el anterior reglamento, que estaba vigente hasta el 19 de agosto de este año, en la sección 10 está todo el procedimiento que pueden regir, tener las entidades públicas entre ellas. El decreto ejecutivo 337 que emite el señor presidente de la República en enero de este año y que se regula o se norma a través de la resolución 122, no tiene absolutamente nada que ver con eso, que es lo que menciona el asambleísta Vanegas. Siempre, señores asambleístas, siempre compramos medicamentos de calidad. Otro de los señalamientos de los asambleístas interpelantes es que supuestamente se compraron medicamentos sin certificado de buenas prácticas de manufactura ni registro sanitario. Todos tenían registro sanitario y todas esas evidencias documentales fueron entregados a esta asamblea. Todas las aseveraciones que yo estoy haciendo tienen sustento documental. Todas. No como la asambleísta Viteri, que ya no está ni aquí. O sea, está. Bueno. Asambleísta Viteri, entonces, deme el papel en donde usted tenga una certificación de que el ácido valproico es un veneno y tiene amonio. Deme el papel, este rato. Deme usted el documento que diga que ese medicamento que se... Tenga la bondad, doctora, y colega asambleísta, está en su intervención, doctora, no puede solicitarle nada a los asambleístas en este momento hasta que no termine su intervención. Muchas gracias. Lo mismo le ruego a la colega asambleísta. Y tendrá su oportunidad, colega, una vez que termine. Le repito, doctora. Todos los medicamentos tenían... Gracias. Gracias. Todos los medicamentos tenían certificado de buenas prácticas de manufactura, todos contaban con fecha de caducidad, número de lote, y les voy a presentar las fotografías de los documentos. Nunca el ARSA emitió ninguna alerta previa, además. Nunca. Nosotros siempre preguntamos a las entidades rectoras antes de hacer las compras y el ARSA no había presentado ni una alerta contra ninguno de los medicamentos que nosotros adquirimos. Aquí están, señores asambleístas, todos los documentos. Si ustedes quieren de todos los medicamentos, también los tengo y les puedo enseñar y les puedo dar en digital y en físico.
que hubo sobreprecio. Qué extraño. Además de hacer el estudio del mercado, esta es una tabla en la cual se puede comparar el precio referencial del CERCOP con el precio ofertado por la UTA, EP, a la que nosotros compramos. Y resaltado en rojo, ustedes pueden ver el porcentaje de ahorro que hubo. Nosotros compramos 56% más barato, 81% más barato, 62% más barato de los precios referenciales del CERCOP. ¿De dónde se sacan que hubo sobreprecio? Todas las acusaciones que dicen son infundadas, no son con documentos, es lo que ellos piensan, es lo que se les viene a su mente. Señores asambleístas, muchos de ustedes quizás han sido víctimas de ese tipo de acciones también. No se dejen engañar esta vez. Y recordemos lo que dice nuevamente la sentencia del caso 679-18 JP y acumulados sobre el derecho a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. En el numeral 104, todo medicamento que tenga registro sanitario será considerado de calidad, sea un medicamento de marca, genérico, biológico, biosimilar o competidor. Señores asambleístas interpelantes, denles a sus colegas asambleístas un documento, uno solo, que diga que el ARSA le retiró el registro sanitario o el certificado de BPM de los medicamentos que nosotros compramos para los hospitales. Enseñen a esta asamblea un documento que muestre que uno de los medicamentos, tanto del sector público como privado, porque les recuerdo que el ARSA y el CERCOP no solamente regulan los medicamentos del sector público, sino también del sector privado. Y como dijo la doctora María Sara Gijón, Ginsberg no estaba habilitado como proveedor del Estado, pero sin embargo vendía medicamentos en el sector privado. Entonces, demuestren, denme un solo documento que diga que nosotros dimos un medicamento en el Ministerio de Salud Pública a nuestros pacientes sin registro sanitario y sin buenas prácticas de manufactura. Falso, 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 falso. Y quizás esta sea una sorpresa para el asambleísta Vanegas. Sorpresa, asambleísta Vanegas. El ARSA, el día 13 de febrero del 2023, emite un oficio dirigido al doctor Ruales, actual ministro de Salud, en el cual indica cuáles fueron las alertas que enviaron acerca de los medicamentos al Ministerio de Salud Pública durante mi gestión. ¿Saben cuáles fueron las alertas, señores asambleístas? Que el 19 de mayo les retira temporalmente las BPMs a Ginsberg y luego en junio les vuelve a dar. Y no porque yo le pedí, señor asambleísta Vanegas. ¿Sabe lo que yo le pedí? Y aquí está el documento. Este es el oficio, por si acaso, de las alertas, ¿no es cierto? El 24 de mayo el ARSA emite la suspensión de las BPMs. Luego el 24 de mayo también le dice al IES que le retira las BPMs. Luego el 3 de junio me dicen no es retroactivo. Entonces todos los medicamentos que se encuentran en este momento en las casas de salud y también que han sido fabricadas antes del 24 de mayo tienen registro sanitario, tienen certificado de BPMs. Por lo tanto, se cumple lo que dice aquí. Todo medicamento que tenga registro sanitario será considerado de calidad, sea un medicamento de marca, genérico, biológico, biosimilar o competidor. Y quizás, porque también se les puede haber pasado a los asambleístas interpelantes, les voy a pasar qué es el ARSA. El ARSA, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, fue creada por Decreto Ejecutivo 1290 el 13 de septiembre del 2012 y reformado el 21 de marzo del 2016.
Establece que el director ejecutivo será la máxima autoridad de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Se determina que las atribuciones del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, en su artículo 15, así como en la disposición transitoria segunda, se determina la reorganización del Ministerio de Salud Pública y como consecuencia la transferencia al ARSA de las funciones y responsabilidades que venían ejerciendo hasta ese entonces los ministros de Salud. Quizás los asambleístas interpelantes no saben, pues, que las responsabilidades del ministerio de antes de esta fecha pasaron al ARSA. Supuestamente se compraron medicamentos con corta fecha de caducidad. La citarabina que entró al hospital y Casa Bustamante se encontraba con registro sanitario, con fecha adecuada de caducidad y con certificado analítico y número de lote. Y aquí están los documentos, señores asambleístas, porque yo no solo hablo, yo presento documentos. Aquí está. Certificado de registro sanitario, inscripción de medicamentos nacionales, citarabina. Aquí está el informe de especificaciones técnicas evaluadas para medicamentos, control por registro de los medicamentos que entraron al ICASA Bustamante. Y ustedes ven aquí, citarabina. La fecha de expiración, septiembre del 2023. Esto fue lo que entró al ICASA Bustamante. Nunca entró ningún medicamento caducado, como se asevera aquí, como todas esas otras injurias calumniosas que están diciendo en este juicio político. Y aquí está la constancia de acta de recepción del ICASA Bustamante, que dicen exactamente qué es lo que recibieron, con certificado de buenas prácticas de manufactura, registro sanitario, una buena fecha de caducidad. ¿De qué me hablan? ¿De qué me hablan ustedes, señores asambleístas? Interpelantes, por favor. Respetemos un poco, respetemos la dignidad, la ética. Respeten a sus colegas asambleístas. No les tomen el pelo, por favor. La atención a pacientes con enfermedades raras y catastróficas. Supuestamente se incumplió las funciones para la atención de personas con enfermedades raras, catastróficas y huérfanas. El caso que terminó en sentencia se dio antes de iniciar mis funciones. Eso quiere decir, señores pacientes de enfermedades catastróficas, su problema no empezó conmigo. Y tampoco les pude dar solución porque apenas estuve 13 meses en funciones, 8 de los cuales me pasé tratando de salvar la vida de todo el Ecuador, de dándole las condiciones para que se reactive económica y socialmente, para que ustedes puedan tener también una atención digna. En 13 meses no se arregla un sistema de salud desarticulado, ineficiente, patojo. No tuve tiempo. No tuve tiempo. Hice lo posible. No tuve tiempo. Sin embargo, dejé creando las condiciones para que ustedes tengan una mejor atención. Es así que el Hospital Baco Ortiz recibió el dinero para poder comprar la imiglucerasa para los pacientes que necesitaban de este tratamiento. Y hay mucho que hacer, por supuesto. Yo también soy muy empática con el padre de familia del paciente, del niño que tiene este problema tan grave. Pero no solamente es cuestión de comprar un medicamento. Se tienen que implementar sistemas de diagnóstico genético para saber exactamente qué medicación se tiene que dar para que sea efectivo. También trabajamos en favor de los pacientes que padecen hemofilia, que son muchos de los pacientes de enfermedades raras. Ellos necesitan, como ustedes saben, factores de coagulación para su tratamiento. Y ustedes pueden ver en esta tabla cuántos factores fueron adquiridos durante el año 2022. 72,276 por un monto de $14,659,006.32. Comparen con los otros años.
Y es importante hablar también del registro oficial. Expídese el reglamento para autorizar la adquisición de medicamentos que no constan en el cuadro nacional de medicamentos básicos, del cuadro nacional vigente ahorita. ¿Quién emitió este acuerdo ministerial? Yo fui la que emití. ¿Por qué? Porque me preocupo por los pacientes, porque me preocupo, no me preocupaba, me preocupo por los seres humanos. Y no como dice la asambleísta Viteri, que yo no tengo sentimientos. ¿Cuándo dije eso, asambleísta Viteri? Sáqueme el video, saque la grabación. Hay que ser indolentes para utilizar el sufrimiento humano para intereses individuales, asambleístas, interpelantes. Yo fui la que emití este acuerdo ministerial para poder facilitar la compra de los fármacos requeridos para los pacientes que necesitan medicamentos fuera del cuadro básico. Y a partir de eso también se han emitido otros acuerdos ministeriales. En cumplimiento de la sentencia 679-18 JP, aquí están los dos. Estos dos acuerdos ministeriales sí fueron emitidos por el doctor José Ruales, pero por el trabajo que se vino haciendo desde antes, es cosa que un acuerdo ministerial se puede publicar de un día al otro. También en favor del tratamiento. Esas son acciones, esas son gestiones en favor de los pacientes que necesitan medicamentos. No venir a hablar acá, no hacer un juicio político que no tiene sentido, porque yo no tengo intereses políticos, por si acaso. O sea, si ustedes me censuran, la pérdida es para el país, porque ningún técnico, en el cual el Estado ecuatoriano además ha invertido miles de dólares en su formación, que no pertenece a ningún partido político, no tiene intereses políticos, asume una posición, un cargo para salvar al país, porque sabe que lo puede hacer gracias a la formación que recibió. Nadie va a querer asumir un cargo así. ¿Por qué? Porque se le censura, porque se le castiga por haber hecho las cosas transparentemente, por haber hecho las cosas bien, por haber salvado al pueblo ecuatoriano. Realmente es indignante. Responsabilidad sobre las indicaciones terapéuticas. Y entonces la asambleísta Viteri dice que yo he cambiado los esquemas de tratamiento de los pacientes. No, señores. Quien determina qué medicamento tiene que tomar un paciente y cuál es el esquema de tratamiento es una junta médica de cada uno de los hospitales donde el paciente es atendido. Y es así como en el mismo documento que ya les había mencionado, en el punto 158, en casos no emergentes que se incluyen el tratamiento de enfermedades catastróficas de alta complejidad, baja prevalencia y otras enfermedades en las que no sea posible utilizar las alternativas terapéuticas del cuadro nacional básico de medicinas básico vigente, una vez identificada la necesidad del medicamento, se requerirán los siguientes pasos. El médico prescriptor. La ministra de Salud no es médico prescriptor de nadie. Que considere que se debe adquirir un medicamento que no conste en el cuadro nacional de medicamentos básicos, deberá presentar una solicitud motivada al gerente o al director del establecimiento de salud de segundo o tercer nivel de la atención del EREPIS. La solicitud será por cada paciente que crea que lo necesita. El gerente o director inmediatamente dispondrá que el establecimiento de salud elabore un informe técnico debidamente motivado y documentado basado en evidencias independientes confiables que demuestren que el medicamento es de calidad, seguro, eficaz para el paciente. La máxima autoridad de la respectiva institución o la que fuere encargado de ordenar la adquisición de medicamentos de la EREPIS solicitará a su comité técnico interdisciplinario o quien haga sus veces encargado de la evaluación de medicamentos y tecnologías sanitarias conformado por el personal establecido interdisciplinario de conformidad con la reglamentación. Es decir, señores asambleístas, si un comité especializado de médicos interdisciplinarios determina que un tratamiento X es el adecuado para un paciente, ese es el que se le tiene que dar al paciente. Pregunten si una ministra puede decidir, no le den eso al paciente. No, yo no soy parte del comité interdisciplinario que sabe cómo tratar mejor a sus pacientes.
Y es importante establecer otro numeral. Los medicamentos genéricos son considerados tan importantes que tienen tratamiento constitucional. La Constitución, en el artículo 363, establece que el Estado debe regular y promover la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. A nivel internacional se considera que el uso de medicamentos genéricos de calidad es una medida efectiva para mejorar el acceso a los medicamentos esenciales. Nosotros dimos el dinero para comprar esos medicamentos. No solamente que hicimos los 5 procesos de abastecimientos de fármacos de manera centralizada, en cada uno de los hospitales se seguían comprando medicamentos para los pacientes. Los medicamentos genéricos, al tener los mismos componentes, funcionan igual que los de marca. En este sentido, un medicamento genérico o competidor no es de menor o peor calidad que uno de marca. La consideración de que un medicamento genérico es de mala calidad no tiene sustento científico y puede ser consecuencia de prácticas irregulares de las empresas farmacéuticas que realizan actividades contrarias a la competencia y que pueden también afectar negativamente al acceso a los medicamentos. Y esto está escrito y determinado y ustedes lo conocen. Todo medicamento es intercambiable en términos terapéuticos, a menos que forme parte expresamente de la lista de medicamentos no intercambiables definida por la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, cuando un paciente empezó con un medicamento, este puede ser sustituido o intercambiable siempre que se haya cumplido con los procesos regulatorios y la caracterización de la molécula, de síntesis química o de origen biológico, haya demostrado ser esencialmente la misma. No hay razones científicas para limitar la sustitución. La OPS ha considerado que la demostración de la calidad de los genéricos rompe con el mito de que la calidad del genérico es inferior y que no hay que probar la calidad de un genérico para disponerlo. En caso de que se demuestre que un medicamento genérico de marca o biosimilar sustituido no funciona por ser falsificado, adulterado, de calidad subestándar, la autoridad competente iniciará los procedimientos correspondientes para investigar, sancionar a los responsables de estos delitos y reparar a las víctimas. En estos casos, el problema no es el medicamento genérico, sino el registro o la falta de este o las acciones encaminadas a engañar al consumidor. La Defensoría del Pueblo, dentro de sus competencias, deberá conocer, investigar y promover las acciones legales a las que hubiese lugar. Y yo les voy a enseñar, señores asambleístas, el informe que presentó el ARSA en noviembre del 2022, cuando yo ya no era ministra. Bueno, hubiera sido que me hubiera presentado este informe antes, ¿no? Y vale la pena aclarar que empiezan a hacer las inspecciones en Ginsberg porque yo le pedí a la directora del ARSA. Lastimosamente de eso sí no tengo, porque no se lo mandé por escrito. Yo le pedí que hagan las inspecciones en Ginsberg. El 18 de abril fueron la primera vez. No les pusieron cualquier excusa, fueron de nuevo el 19 de mayo. ¿Por qué no les quitó las BPMs antes? ¿Y por qué no persistió en que no se tenían que no era retroactivo? Ellos ponen un informe diciendo que no es retroactivo su decisión. La responsabilidad es del ARSA. Este parece un juicio a Ginsberg y al ARSA. ¿Por qué no están aquí estas personas? Y yo sí. ¿Qué es lo que pasó? Y les voy a hablar cronológicamente de todo lo que, de la línea de tiempo de lo que sucedió con Ginsberg. Pero bueno, primero yo pienso que para que no sea tan monótono, les voy a enseñar este documento. Estas son las alertas a las que se refiere el asambleísta Vanegas. Esta amiodarona fue alertada el 29 de marzo del 2022. El ARSA solicita el control post-registro nivel 1 del producto amiodarona.
no le quita el certificado de buenas prácticas de manufactura y no le quita el registro sanitario. Nunca me mandó ninguna alerta acerca de la amiodarona. El siguiente es el 11 de abril del 2022. ¿Qué es lo que hizo con la amiodarona? Se comunica el incumplimiento al gerente del Hospital General Monte Sinaí. Nunca se comunicó a la Autoridad Sanitaria Nacional de que exista algún problema con ese medicamento. ¿Por qué? Les voy a explicar. Cuando existe, que esto es algo que se produce en las unidades de salud, cuando no hay un buen aspecto de un medicamento, cuando aún hay dudas sobre la eficacia de un medicamento, los médicos, las enfermeras llaman a un comité de farmacovigilancia. Se reúne el comité de farmacovigilancia y determina si en realidad la queja es real. Si la queja es real, comunican al ARSA, ¿sí? El ARSA manda a sus expertos, los expertos hacen una investigación, determinan si la calidad del medicamento realmente, solamente viéndole, no es la adecuada, o si realmente existen fallas terapéuticas o alguna reacción adversa. Y le dicen al gerente del hospital, ese medicamento tiene que mantenerse en cuarentena. Ese lote de medicamento. Si es que ellos reciben una queja parecida a nivel de las unidades de salud a nivel nacional, no solamente van a poner en cuarentena en ese hospital, sino que reportan a nivel nacional que existe un problema con ese medicamento de esa marca. Proceden al retiro de las buenas prácticas de manufactura y del registro sanitario. Y como ustedes acaban de ver en la ley, dice que un medicamento que no tiene registro sanitario no puede ser vendido, ni consumido, ni expendido. El ARSA nunca retiró ningún registro sanitario de ningún medicamento que durante mi periodo de gestión se haya comprado, distribuido o dado a ningún ecuatoriano. Durante mi gestión nunca, ningún medicamento careció de registro sanitario. Y si es que es así, demuéstrenme, asambleístas, y tráiganme en un papel donde se haya retirado a un medicamento de los que ustedes me están acusando, porque es terrible. Es una injuria, es una difamación decir que yo he dado medicamentos que no hayan tenido calidad, que son veneno, que no son aptos para el consumo humano. Un documento de todos esos 500, 600 documentos que se presentó por el asambleísta Vanegas en esta asamblea, que la mayoría son hojas de vida de quién sabe quién, de procesos de otras entidades del Estado que no son el Ministerio de Salud, que saque un documento que diga que uno de los medicamentos que se hayan distribuido, comprado por el Ministerio de Salud, administrado a los pacientes del Ministerio, no hayan tenido registro sanitario ni BPMS. Eso es una injuria. Es una injuria. Y algún día, hasta asambleísta Vanegas, algún día se le va a acabar la inmunidad parlamentaria. Y yo tengo documentos que prueban que lo que usted está diciendo es injuria. Es por hacerme daño. Esto es personal. Esto no es político. ¿Quién sabe por qué? Vamos a hablar, de estos son un montón. La mayoría de las alertas del ARSA son de medicamentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y que también voy a volver a recapitular porque merece la pena, ¿no? Merece la pena. Le ponen un video del doctor Romo, a quien yo respeto mucho, por supuesto, que decía que en su gestión no se han comprado medicamentos a Ginsberg. Oh, sorpresa, otra sorpresa, ¿no es cierto?, para el asambleísta Vanegas y para el asambleísta Viteri. Este es un contrato del Hospital Carlos Andrade Marín. Aquí está. El contrato con la empresa pública de la Universidad Técnica de Ambato. Y aquí hay un informe justamente del doctor Romo que es mencionado. Y estos documentos le hice llegar al asambleísta Villavicencio
en la Comisión de Fiscalización. Aquí está, ¿no es cierto? Solicitó al doctor Hugo Romo, aquí está el informe del doctor Romo, lo que dice, y no solamente que le compraron a la empresa pública de Ambato, como se lo hace, sino que es importante que ustedes sepan que ellos sí sabían que estaban contratando con Ginsberg, a diferencia del Ministerio de Salud Pública. Y aquí en este contrato dicen, forma parte del presente contrato sin necesidad de protocolizar los siguientes documentos. Copia autenticada por notario público del certificado de buenas prácticas de manufactura otorgado a Ginsberg Ecuador, válido hasta el 13 de junio del 2022. Copia autenticada por notario público del certificado de buenas prácticas de manufactura BPM otorgado por el ARSA a favor de Ginsberg Ecuador. ¿Y las autoridades del IES dónde están? ¿Están con juicio político? ¿Y de cuándo es este documento? 8 de febrero del 2022, señores asambleístas. ¿Qué pasó con Ginsberg y el ARSA? La comisión inspectora del ARSA fue el 18 de abril porque yo le pedí a la directora del ARSA que vaya a inspeccionar Ginsberg. ¿Y por qué no puede pronunciar Ginsberg el señor asambleísta Venegas? No entiendo, es Ginsberg, no Ginsburg. Nosotros nunca contratamos a ninguna farmacéutica Ginsburg, por si acaso. Ni a Ginsberg tampoco, porque es imposible contratar con Ginsberg, está suspendida como proveedor del Estado desde el 2018. No puede vender a ninguna institución pública Ginsberg. No puede. Entonces, se comunica que se encuentra un retraso de tiempo aproximado, no pudieron hacer la inspección. Fueron de nuevo, de ahí, el 19 de mayo, le cerraron las puertas, no pudieron hacer la inspección. Y a mí me saca todos estos documentos de Ginsberg, el señor Vanegas, que le saque al gerente de Ginsberg. ¿Por qué a mí? ¿Yo qué tengo que ver? El 24 de mayo hay un oficio del ARSA, que está aquí, que informan acerca de la suspensión temporal de las buenas prácticas de manufactura de Ginsberg. Temporal, ni siquiera es que les han retirado ya por siempre las buenas prácticas de manufactura y el registro sanitario. Claramente están en los documentos. Suspensión temporal de las buenas prácticas de manufactura de Ginsberg. El 24 de mayo pasa un informe, el ARSA. Aquí está. Pasa un informe técnico explicando el por qué se les está quitando las buenas prácticas de manufactura, el certificado de buenas prácticas de manufactura a Ginsberg. Hay todo un informe acerca de eso. Y me manda el informe a mí, por supuesto. El 30 de mayo del 2022, el Ministerio de Salud Pública socializó a todas las coordinaciones zonales de la resolución del ARSA. Y aquí está el memorando también. Comunicamos de la suspensión del certificado de buenas prácticas de manufactura a todas las coordinaciones zonales. El 01 de junio del 2022, no solamente que comunicamos a todas las unidades de salud pública, sino también comunicamos a toda la red integral pública de salud. El 3 de junio, se emite otro memorando a las coordinaciones zonales ratificando las resoluciones del ARSA, de la suspensión temporal de los certificados de buenas prácticas de manufactura de Ginsberg. Y el 15 de junio, sorpresivamente, el ARSA emite un informe técnico de
mantener, de mantener las medidas regulatorias, pero el 16 de junio, al siguiente día, dice que las directrices han cambiado, que ya no son retroactivas, que la suspensión del certificado de buenas prácticas de manufactura Ginsberg no aplica a los medicamentos que ya estaban en las casas de salud, ni tampoco que hayan sido fabricados antes de su resolución. Y yo, como ministra de Salud Pública, ante esta falta de sentido de la decisión del ARSA, le mando el 19 de junio del 2022 una solicitud de aclaración por la contraposición de disposiciones del ARSA. No es que yo le he dicho al ARSA, haga lo contrario. No, yo le estoy pidiendo explicaciones de por qué. ¿Por qué decide hacer lo contrario? Y en este informe que me manda, pone claramente, en razón de lo antes expuesto, se aclara que lo resuelto, inmovilización, en el artículo antes mencionado, aplica únicamente para los productos fabricados con fecha posterior a la emisión de las resoluciones citadas. Por tanto, los 742 registros sanitarios de los medicamentos que se encuentran en stock en las casas de salud que hayan sido fabricados y recibidos de manera previa a la emisión de las resoluciones del 19 de mayo del 2022, no serán objeto de inmovilización dispuesta en la resolución antes citada. Es decir, los medicamentos de Ginsberg cuentan, los que están en las casas de salud, con registro sanitario y con buenas prácticas de manufactura, por disposición de la autoridad que regula los medicamentos a nivel nacional, que es el ARSA. El 20 de junio hice una solicitud de aclaración por contraposición de las disposiciones del ARSA y el ARSA me responde a la solicitud con un informe que dice lo que les acabo de leer. El 21 de junio envío yo un memorando a las 9 coordinaciones zonales con el informe del ARSA que señala lo que les acabo de comunicar. Supuestamente, los ecuatorianos consumieron medicamentos que no eran aptos para el consumo humano. Así es lo que dicen los asambleístas interpelantes. ¿Cuál es la realidad, señores asambleístas? El ARSA es el órgano encargado de certificar la calidad del medicamento. Todos los medicamentos dispensados, comprados por el régimen especial, en la emergencia focalizada, que fueron adquiridos a nivel central, distribuidas a las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública, tuvieron la aprobación del ARSA porque tienen certificado de buenas prácticas de manufactura y registro sanitario. ¿Y por qué? ¿Por qué el ARSA? ¿Por qué es el ARSA el que tiene esta responsabilidad? En el decreto ejecutivo 1290 del 21 de marzo del 2016, porque si no ya han de decir que yo he creado el ARSA, en el registro oficial del suplemento 788 del 13 de septiembre del 2012, con una modificación, el 21 de marzo del 2016, se crea la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia, ARSA. Otro de los señalamientos de los asambleístas interpelantes es que supuestamente se compró medicamentos a una carnicería. Se adquirió a 42 empresas los medicamentos y ninguna fue identificada como una carnicería durante mi gestión. Y la Contraloría ratificó que no hubo proveedores inhabilitados además. Todas las acusaciones que dice el asambleísta Vanegas pertenecen a otras gestiones. Y ustedes lo conocen, señores asambleístas, y si no lo conocen, yo tengo los documentos y les puedo hacer llegar. Me endosan delitos que se cometieron en otras gestiones. ¿Y dónde están los ministros de salud que cometieron esos delitos? ¿Por qué no les han hecho juicio político a esos ministros? Incluso fuera del ministerio. ¿Por qué a esta ministra, a esta exministra, que ya no es ministra, no es ni funcionaria pública? ¿Para qué? Para que no volvamos a aceptar un reto como el de la pandemia. Por eso. Y vamos a ver qué dice la representante de la Contraloría ante las acusaciones
del asambleísta Vanegas. Doctora Karina Paladines, de la Contraloría General del Estado. Tengo un par de preguntas que las había formulado para el señor Contralor, pero ojalá usted me pueda dar respuesta. El señor Contralor, cuando estuvo en la Comisión de Fiscalización, porque nosotros tenemos en la comisión abierto un proceso por el tema de la compra de fármacos, de medicamentos y de insumos médicos en general en los hospitales en algunos hospitales públicos durante la pandemia, hizo varias afirmaciones. Entre ellas se refirió a algunos procesos en la Contraloría General del Estado y algunos IRPs a los que él se refirió en esa comparecencia puntualmente del 6 de junio de 2022. Estos procesos a los que él se refirió, sobre todo a los IRPs, ¿son procesos de compras realizadas por la exministra de Salud, Jimena Garzón? No, porque son procesos de la época de la emergencia del COVID-19. Y recordemos que la época de actuación de la ingeniera, de la doctora Garzón, cubre desde el 24 de mayo de 2021 hasta el 5 de julio de 2022. Perfecto, me queda claro. Tengo una pregunta más. Los procesos de compra de medicamentos y de fármacos a través de la emergencia justamente focalizada y de régimen especial realizados por la exministra Jimena Garzón, ¿cuentan con un informe de auditoría practicados por la Contraloría General del Estado? No, acabo en relación a este tema, en el momento en el que comencé a relatar el caso 1 de esta comparecencia, les manifestamos que esto será motivo de análisis en el Plan Anual de Control 2023 que inicia el próximo año. Como escuchan, de las mismas palabras de la representante de la Contraloría, nunca en mi gestión se compraron medicamentos a una carnicería, ni a establecimientos que venden hot dogs. Coordinación intersectorial, y aquí es otra cosa que me llama la atención, la malicia. Malicia, porque es que no hay otra palabra de los asambleístas, que no tienen en cuenta la línea de tiempo. Cuando algo es el origen de otra circunstancia, le precede a la circunstancia. Nosotros compramos por régimen especial y firmamos el contrato el 30 de diciembre del 2021. Supuestamente, según el asambleísta Vanegas y el asambleísta Miteri, la presidencia cambió la ley para favorecer a las empresas públicas y socios estratégicos. La ley no se ha reformado vía decreto ejecutivo, señores asambleístas. Solo la Asamblea tiene la competencia de reformar la ley. Qué raro que los asambleístas no sepan. Los decretos emitidos fueron en el marco del Plan Medicinas Cerca y no del régimen especial. Y señora asambleísta, yo ya sé que esta es la última vez que nos vamos a ver, pero ponga atención en las fechas. Entonces, el decreto ejecutivo número 424 fue emitido el 16 de mayo del 2022. Nosotros firmamos el contrato el 30 de diciembre del 2021 con la empresa pública. Y el decreto ejecutivo 337 fue emitido el 27 de enero del 2022. Nosotros ya habíamos firmado el contrato con la EP el 30 de diciembre del 2021. Y el decreto ejecutivo 378 fue emitido por el presidente de la República el 22 de marzo del 2022 y nosotros meses antes habíamos contratado ya con la empresa pública. Y el decreto ejecutivo 451 fue emitido el 9 de junio del 2022. Nosotros 6 meses antes habíamos contratado con la empresa pública. ¿De qué habla? Que se cambió la ley de contratación pública para favorecer a farmacéuticas y a empresas públicas. ¿De qué habla? El único, y esto sí llama la atención, y ojalá que les quede la duda a ustedes también, el único decreto que emitió el presidente de la República antes de que nosotros hayamos firmado el contrato con la empresa pública
Fue el 28 de diciembre del 2021 el decreto ejecutivo número 303. ¿Y saben qué contenía este decreto? Derogaba el decreto 1033, en el cual se determinaba que había un proveedor logístico único para todo el país. Les dejo esa duda. Claro, nosotros pedimos al presidente que se pueda reformar la ley para poder sacar el plan Medicina Cerca, que ustedes ya saben de lo que se trata. Los pacientes van a las farmacias de los hospitales y de las farmacias que tienen convenio con el Ministerio de Salud Pública y se les entrega gratuitamente la medicación. Pero si es que el decreto ejecutivo 1033 seguía vigente, no podíamos contratar con todas las farmacias del país, porque ese decreto determinaba que había un proveedor logístico único. Así que no, asambleísta Vanegas, no, definitivamente los decretos no sirvieron para ayudar a los intereses de empresas públicas o de Ginsburg, como usted dice. Ya hablamos de la estabilidad laboral. Según los asambleístas interpelantes del MSP, supuestamente despidió a los médicos del Hospital del IES del sur de Quito. El Ministerio de Salud Pública no está a cargo del IES, no es responsable ni administrativa, ni jurídica, ni financieramente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tiene autonomía administrativa y financiera, como lo dijo el doctor Romo en el video que presentó el asambleísta Vanegas. El MSP, al contrario, contrató a varios profesionales despedidos por el IES. Nosotros dimos 15.721 nombramientos en cumplimiento de la ley humanitaria. Y eso está demostrado porque cumplimos con el 99.97% de la ejecución presupuestaria para el personal del Ministerio de Salud Pública. Y ahí están los documentos. Yo no soy pura boca. Si ustedes comparan, ¿no es cierto?, en mayo del 2021 hubo 83.885 servidores en el Ministerio de Salud Pública. A mayo del 2022, ese número subió a 84.431 servidores del Ministerio de Salud Pública. ¿De qué despido masivo me habla usted, asambleísta Vanegas? ¿Qué despido masivo? Si hemos contratado más personal de salud que en los años anteriores. Y los nombramientos se distribuyeron en todas las zonas del país. Ustedes pueden ver aquí los 15.721 nombramientos distribuidos por zonas. Zona 3, zona 4, zona 8, zona 9. Todo con distribución, todo con papeles, todo con documentos certificados. Señores asambleístas, nosotros cumplimos. Yo me voy con la conciencia limpia, porque trabajé por el país. Yo he expuesto evidencias documentales del cumplimiento de mis funciones. La transparencia, la honestidad, la minuciosidad con las que se ejecutaron cada una de las acciones para mejorar el abastecimiento de los hospitales, asegurar la calidad en la atención de los ciudadanos en las unidades del Ministerio de Salud Pública. Yo nunca me hubiera prestado para comprar medicamentos que no cumplen con la normativa de calidad establecida por el ARSA. Tampoco me hubiese prestado para la compra de medicamentos con sobreprecio o a dedo, como dice la asambleísta Viteri, porque ella me recomendó hacerlo a dedo. Nunca. Porque mi gestión siempre estuvo enmarcada con el cumplimiento de la ley. Yo estoy agradecida con la vida por haberme dado la oportunidad de que a los 41 años pude continuar formándome como profesional. Hice mi PhD, me sacrifiqué, gracias al apoyo del Estado. Regresar a mi país para cumplir con el compromiso que dejé plasmado en papel con la CENESID, como ex becaria. Vine a mejorar la calidad de la salud pública del país. Y estoy agradecida por la vida por haberme dado la oportunidad que por mi paso en el Ministerio de Salud Pública me permitió trabajar con un equipo de profesionales íntegros y comprometidos
por haber logrado la unidad de todos los ecuatorianos, incluida la Asamblea Nacional, de todos los sectores públicos y privados, para alcanzar un mismo objetivo, por haber aportado en favor de la salud y de la vida de cada uno de ustedes, de padres, de los hijos, de sus abuelos, de sus familias, de todos los ecuatorianos que hoy podemos vivir aquí, estar tranquilos sin pensar que ese virus que azotó la humanidad no nos va a arrebatar la vida, porque pudimos retomar la normalidad y alcanzar nuestros sueños y reencontrarnos con aquellos a quien más queremos. Apenas 13 meses de ministra de Salud, 8 de los cuales me pasé trabajando día y noche para parar la pandemia. Que sus decisiones, señores asambleístas, no sean únicamente políticas. Tengan en cuenta que esta persona es un ser humano, es una profesional comprometida, técnica, apolítica, comprometida con el país. Que sus decisiones no afecten el futuro de nuestro país, en que personas técnicas comprometidas prefieran quedarse en el extranjero, porque en este país se les castiga por ser honestos, honrados. Porque todo lo que les he presentado hoy día aquí tiene documentos. Y porque esos documentos además han sido entregados en la Fiscalía, por supuesto. No son pura boca, no somos solamente palabras. Hemos hecho las cosas bien. Y en mí cabe la paz, la certeza, la tranquilidad de que puse un ladrillo, de que ayudé a mi país. Gracias, señor presidente.